La Tierra. Un planeta azul, moteado de nubes blancas, girando serenamente en el vasto vacío del espacio. A primera vista, un oasis de vida, un remanso de paz cósmica. Los satélites la observan, las estaciones espaciales la orbitan, y miles de millones de personas la habitan, viviendo sus vidas en relativa normalidad. Pero bajo la superficie, bajo las capas de roca y océano, se oculta una historia mucho más compleja y, quizás, aterradora. Para la mayoría, la Tierra es simplemente su hogar. Un lugar para trabajar, amar, criar hijos y, eventualmente, morir. La rutina diaria consume la atención de casi todos. Los problemas del mundo, aunque importantes, a menudo se sienten distantes, manejables. Pero para una pequeña minoría, aquellos que miran más allá de lo evidente, la Tierra presenta un enigma persistente. No son teorías conspirativas ni cuentos de viejas. Se trata de datos, anomalías inexplicables, ecos extraños que resuenan a través del tiempo y el espacio. Artefactos encontrados en lugares imposibles, patrones geológicos que desafían las leyes de la física, leyendas ancestrales que hablan de una era prehumana de poder inimaginable. Y luego están los mensajes. No mensajes escritos en piedra o tallados en metal, sino señales sutiles, patrones codificados en el tejido mismo de la realidad. Señales detectadas por radiotelescopios, captadas por sondas espaciales, interpretadas por mentes brillantes que se atrevieron a mirar en las sombras. Mensajes repetidos, consistentes, provenientes de lugares lejanos en la galaxia, dejados por razas que ya no existen. Civilizaciones que alcanzaron las estrellas, que dominaron la energía del átomo, que desentrañaron los secretos del universo. Y que desaparecieron, sin dejar rastro, salvo por un mensaje. Un mensaje uniforme, inquietante, que se transmitía a través de las eras y las distancias: la Tierra finge estar dormida. ¿Qué significa esto? ¿Qué peligro acecha bajo la apariencia tranquila de nuestro planeta? ¿Por qué tantas razas, separadas por millones de años luz y vastas extensiones de tiempo, sintieron la necesidad de advertirnos? Estas preguntas persiguen a aquellos que han tropezado con la verdad, impulsándolos a investigar más profundamente, a desenterrar los secretos que la Tierra ha estado guardando durante eones. La búsqueda ha comenzado, una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Porque si la Tierra realmente está fingiendo, entonces el despertar podría ser cataclísmico. El eco resonaba a través del vacío interestelar, un susurro fantasmal de civilizaciones desaparecidas. La Tierra finge estar dormida. La frase, sencilla pero ominosa, se repetía con una consistencia que helaba la sangre. No era una casualidad, no era una interpretación errónea de señales aleatorias. Era un mensaje unificado, una advertencia desesperada grabada en el tejido del cosmos. Los lingüistas y criptógrafos de la Tierra habían trabajado incansablemente, desentrañando las complejidades de las diferentes formas en que el mensaje se manifestaba. Algunos eran patrones de ondas de radio, otros, variaciones sutiles en el fondo cósmico de microondas, otros más, secuencias genéticas anómalas encontradas en meteoritos. Cada forma era única, reflejando la cultura y la tecnología de la raza que la había transmitido. Pero el significado subyacente permanecía inmutable. La primera señal se detectó a finales del siglo XX, una ráfaga de radio inusual proveniente de la constelación de Cygnus. Fue descartada como ruido cósmico al principio, pero un joven astrónomo aficionado, obsesionado con la búsqueda de vida extraterrestre, notó un patrón recurrente en la señal. Un patrón que, una vez descifrado, reveló la inquietante frase. Luego vinieron otras señales, de diferentes puntos de la galaxia, cada una confirmando la advertencia. Algunas eran antiguas, datadas por métodos astronómicos en millones de años. Otras eran más recientes, quizás solo unos pocos miles de años. Pero todas contaban la misma historia: la Tierra es un peligro, un depredador dormido, una bomba de tiempo cósmica. La pregunta crucial era, por supuesto, ¿por qué? ¿Por qué la Tierra representaría una amenaza para estas civilizaciones? ¿Qué sabían ellas que nosotros ignorábamos? Las teorías abundaban. Algunos creían que la Tierra era una prisión, conteniendo una entidad cósmica malévola.
Otros, que la Tierra era un arma, capaz de desatar una fuerza destructiva inimaginable. Y otros, que la Tierra era simplemente un experimento fallido, un ecosistema inestable al borde del colapso. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja y, a la vez, más simple. Las razas extintas no temían a la Tierra en sí misma, sino a lo que la Tierra representaba. Temían al potencial de la vida para descontrolarse, para consumir y destruir sin control. Temían a la arrogancia de las especies que se creían dueñas del universo, ignorando las leyes de la naturaleza y alterando el delicado equilibrio del cosmos. La Tierra no era un peligro porque fuera intrínsecamente malvada, sino porque era un espejo. Un espejo que reflejaba los peores aspectos de la vida inteligente, la codicia, la ambición desmedida, la ceguera ante las consecuencias. Las razas extintas habían visto su propio destino reflejado en la Tierra y habían intentado advertirnos antes de que cometiéramos los mismos errores. Su mensaje era una súplica, una advertencia desesperada para que aprendiéramos de su caída. A pesar de la creciente evidencia de la advertencia cósmica, la humanidad, en su mayoría, siguió adelante con sus ambiciones espaciales. La promesa de contacto con civilizaciones activas de intercambiar conocimientos y expandir su influencia en la galaxia, era demasiado tentadora para resistir. La idea de que la Tierra pudiera ser un peligro latente parecía remota, abstracta, una preocupación para teóricos y académicos, no para políticos y empresarios. Los programas de exploración espacial se aceleraron. Se lanzaron sondas a sistemas estelares cercanos, buscando planetas habitables y señales de inteligencia extraterrestre. Se construyeron colonias en Marte y en las lunas de Júpiter y Saturno, sentando las bases para una futura expansión interestelar. La humanidad estaba decidida a dejar su huella en el cosmos, a demostrar su valía como una fuerza a tener en cuenta. Las advertencias de las razas extintas, aunque preocupantes, se relegaron a un segundo plano. Se argumentó que eran el producto de culturas antiguas, quizás superadas por la tecnología o víctimas de sus propias limitaciones. La humanidad, con su ciencia moderna y su espíritu innovador, creía que podía evitar los errores del pasado. Además, la perspectiva de un contacto real con una civilización alienígena activa era mucho más emocionante y lucrativa que preocuparse por un peligro teórico. El potencial para el avance tecnológico, el intercambio cultural y la expansión económica era inmenso. Los gobiernos y las corporaciones invirtieron miles de millones en la búsqueda de vida extraterrestre, impulsados por la promesa de ganancias y prestigio. El primer contacto oficial ocurrió en el año 2342. Una señal inequívoca, compleja y llena de información, fue recibida desde un sistema estelar a unos 50 años luz de la Tierra. La señal provenía de una raza llamada los KRYLL, seres humanoides con una tecnología mucho más avanzada que la de la humanidad. El mundo entero celebró el evento. La humanidad había logrado lo que durante siglos había soñado, contactar con otra civilización inteligente. Se establecieron canales de comunicación, se intercambiaron datos y se planearon visitas diplomáticas. Los KRYLL parecían amigables y deseosos de compartir su conocimiento. Sin embargo, algunos científicos y académicos que conocían la advertencia de las razas extintas sintieron una profunda inquietud. Se preguntaron si los KRYLL eran conscientes del peligro que representaba la Tierra, o si, como la humanidad, estaban ciegos ante la verdad. Intentaron advertir a los líderes mundiales, pero sus preocupaciones fueron desestimadas como alarmismo infundado. La euforia del primer contacto era demasiado fuerte para ser frenada por la duda. La humanidad estaba a punto de cometer un error fatal, ignorando las lecciones del pasado y abrazando un futuro incierto. La diplomacia con los KRYLL florecía, con intercambios tecnológicos y culturales que prometían una nueva era de prosperidad para la humanidad. Sin embargo, en medio de esta prometedora colaboración, una perturbación inesperada desvió la atención de la flota estelar humana, una angustiosa señal de socorro. La señal provenía del sistema estelar de Epsilon Eridani, situado a poco más de 10 años luz de la Tierra. Era una baliza de emergencia, transmitida en una frecuencia común, con un mensaje repetitivo que no dejaba lugar a dudas: auxilio.
La señal parecía antigua, datada por sus características espectrales en varios siglos, posiblemente milenios. La flota estelar, compuesta por naves de exploración, colonización y defensa, se encontraba en una fase de expansión y consolidación. Varias naves estaban estacionadas en Marte, orbitando Júpiter o patrullando los bordes del espacio conocido. La señal de auxilio de Epsilon Eridani activó una respuesta inmediata. A pesar de la creciente relación con los KRYLL, el deber dictaba que la flota debía investigar la señal de socorro. La posibilidad de que otra civilización estuviera en peligro, o incluso extinguida, era una responsabilidad que la humanidad no podía ignorar. Se asignó a la nave de exploración Aurora la tarea de investigar. La Aurora equipada con la última tecnología de propulsión y sensores, era una de las naves más avanzadas de la flota. El viaje a Epsilon Eridani tomó varios meses, incluso a velocidades cercanas a la luz. Durante el viaje, la tripulación del Aurora liderada por la capitana Eva Rostova, analizó la señal de auxilio en detalle. Intentaron descifrar el idioma en el que estaba transmitida, pero no lograron encontrar ninguna correspondencia con las lenguas conocidas. Sin embargo, determinaron que la señal provenía de un planeta habitable dentro del sistema. Al llegar a Epsilon Eridani, la Aurora escaneó el sistema en busca del origen de la señal. Pronto descubrieron que provenía del tercer planeta, un mundo que alguna vez había sido exuberante y verde, pero que ahora mostraba cicatrices de una catástrofe inimaginable. La atmósfera era delgada y contaminada, y la superficie estaba cubierta de ruinas y cráteres. El planeta parecía haber sido víctima de un evento apocalíptico. La capitana Rostova ordenó un descenso cauteloso a la superficie, decidida a descubrir la verdad detrás de la señal de auxilio y el destino de la civilización que la había enviado. Lo que encontrarían allí cambiaría para siempre la percepción de la humanidad sobre su lugar en el universo y el significado de la advertencia de las razas extintas. La Aurora atravesó la delgada atmósfera del planeta, descendiendo lentamente hacia la superficie devastada. A medida que se acercaban, la tripulación podía ver con mayor detalle la magnitud de la destrucción. Ciudades enteras yacían en ruinas, reducidas a escombros y polvo. Vastas extensiones de tierra estaban cubiertas de cráteres, evidencia de bombardeos o impactos de asteroides. Los océanos, una vez azules y vibrantes, ahora eran charcos turbios y contaminados. La capitana Rostova seleccionó un lugar de aterrizaje cerca de lo que parecía haber sido una gran ciudad, ahora un laberinto de edificios derrumbados y calles bloqueadas. El Aurora aterrizó suavemente en una plaza desierta, levantando una nube de polvo y escombros. La tripulación se preparó para salir, equipada con trajes de protección ambiental y armas, por si acaso encontraban alguna forma de vida hostil. Al salir de la nave, fueron recibidos por un silencio sepulcral, interrumpido solo por el zumbido de sus propios equipos. El aire era frío y seco, con un olor metálico y acre que picaba en la garganta. El cielo era de un color grisáceo, oscurecido por las partículas suspendidas en la atmósfera. La tripulación se dispersó, explorando las ruinas con cautela. Descubrieron evidencia de una civilización altamente avanzada, con edificios construidos con materiales exóticos y tecnología que superaba incluso la de la humanidad. Vieron máquinas complejas destrozadas, sistemas de transporte suspendidos en el aire y redes de comunicación que abarcaban toda la ciudad. Pero también encontraron señales de una lucha desesperada. Había cuerpos esqueléticos esparcidos por todas partes, algunos vestidos con uniformes militares, otros con ropas civiles. Encontraron armas y municiones, así como refugios improvisados y hospitales improvisados. Era evidente que la civilización había luchado por su supervivencia hasta el final. La causa de la catástrofe no estaba clara de inmediato. No había signos de una invasión alienígena, ni evidencia de una guerra nuclear. Algunos científicos teorizaron que podría haber sido un desastre natural, como un impacto de un asteroide masivo o una erupción volcánica global. Otros creían que podría haber sido una combinación de factores, quizás una guerra interna agravada por un desastre natural. Sin embargo, a medida que la tripulación profundizaba en las ruinas,
comenzaron a encontrar pistas que apuntaban a una causa más siniestra. Descubrieron registros informáticos dañados, pero aún legibles, que hablaban de experimentos científicos fallidos, de tecnologías peligrosas liberadas sin control y de una creciente arrogancia y desprecio por la naturaleza. Parecía que la civilización se había destruido a sí misma, víctima de su propia ambición y falta de previsión. El planeta desolado era un testimonio silencioso de las consecuencias de ignorar las advertencias del universo y de jugar con fuerzas que no se comprenden completamente. En el corazón de la ciudad en ruinas, donde alguna vez se alzaba un imponente palacio o un templo sagrado, la capitana Rostova y su equipo encontraron algo inusual. En medio del caos y la destrucción, un monolito se erguía, intacto e imperturbable. Era una estructura imponente, hecha de un material negro y brillante que parecía absorber la luz. Su superficie era lisa y sin adornos, excepto por una serie de glifos intrincados que recorrían su base. El monolito emitía una leve vibración, una energía sutil que podía sentirse en el aire. Los sensores del asterisco Aurora asterisco registraron niveles inusuales de radiación proveniente de la estructura, aunque no eran peligrosos. Era como si el monolito estuviera vivo, esperando ser descubierto. La capitana Rostova ordenó que se acercaran con precaución. Varios miembros del equipo, expertos en lingüística y arqueología, comenzaron a examinar los glifos. Después de horas de arduo trabajo, lograron descifrar parte del lenguaje. Era una forma antigua de escritura, compleja y simbólica, pero contenía claves que permitieron desbloquear el significado. A medida que descifraban más glifos, la historia de la raza extinta comenzó a revelarse. Eran seres inteligentes y ambiciosos, que habían alcanzado un alto nivel de desarrollo tecnológico. Habían dominado la energía atómica, explorado el espacio y manipulado la genética. Pero su ambición los había cegado ante los peligros de sus propios inventos. El monolito narraba cómo habían descubierto una fuente de energía ilimitada en el núcleo de su planeta, una energía que llamaban Gea. Inicialmente, la Gea parecía ser la solución a todos sus problemas. Les proporcionaba energía limpia y abundante, permitiéndoles construir ciudades utópicas y vivir en un mundo de abundancia. Pero pronto descubrieron que la Gea era mucho más que una simple fuente de energía. Era una entidad consciente, una fuerza primordial que gobernaba el planeta. Y la habían perturbado. Al extraer la energía de la Gea, habían desestabilizado el equilibrio del planeta, desencadenando una serie de catástrofes naturales, terremotos, erupciones volcánicas y cambios climáticos extremos. Al principio, habían ignorado las advertencias, creyendo que podían controlar la Gea con su tecnología. Pero pronto se dieron cuenta de que estaban equivocados. La Gea era demasiado poderosa, demasiado antigua, demasiado sabia para ser controlada. Se había rebelado, desatando su furia sobre la civilización que se había atrevido a profanarla. El monolito era un registro de su fatídico error, una advertencia para cualquier otra raza que pudiera tropezar con su legado. Al final de la narración del monolito, una frase resonó con una claridad escalofriante, una advertencia final grabada en la piedra: la Tierra no está dormida, sino que es un peligro latente. La frase, aunque en un idioma diferente, era sorprendentemente similar al mensaje que la humanidad había estado recibiendo de las razas extintas en toda la galaxia. La confirmación era innegable: la historia de este planeta devastado era una advertencia directa a la humanidad. El monolito explicaba que, al igual que la humanidad, esta civilización había recibido señales, advertencias sutiles de que su planeta era algo más que una simple roca girando alrededor de una estrella. Habían ignorado las señales, descartándolas como supersticiones o fenómenos naturales sin importancia. Habían estado demasiado ocupados con su propio progreso, demasiado cegados por su propia ambición, para ver el peligro que se avecinaba. Habían perforado demasiado profundo, explotado demasiado rápido, tomado demasiado sin dar nada a cambio. Habían perturbado el equilibrio delicado de su planeta, despertando una fuerza que no podían controlar. La Gea, la entidad consciente que residía en el núcleo del planeta, se había enfurecido por su profanación. Al principio, la Gea había respondido con advertencias, pequeños temblores, cambios climáticos leves, anomalías inexplicables.
Pero la civilización había ignorado estas señales, interpretándolas como desafíos que podían superar con su tecnología. Habían construido presas más grandes, perforado pozos más profundos y emitido más contaminantes, intensificando aún más la ira de la Gea. Finalmente, la Gea había desatado su furia completa. Terremotos masivos habían sacudido el planeta, derrumbando ciudades y abriendo grietas en la Tierra. Volcanes habían entrado en erupción, arrojando cenizas y lava al cielo. Tsunamis gigantes habían barrido las costas, destruyendo todo a su paso. La civilización, una vez próspera y poderosa, había sido reducida a cenizas en cuestión de semanas. El monolito terminaba con una súplica desesperada: aprendan de nuestro error. Escuchen las señales. No despierten a la Gea de la Tierra. La capitana Rostova y su equipo se quedaron en silencio, aturdidos por la revelación. La advertencia de las razas extintas ya no era una teoría abstracta, sino una realidad palpable, grabada en la destrucción de un mundo entero. La Tierra no era simplemente un planeta, sino una entidad consciente, capaz de una furia inimaginable. Y la humanidad, al igual que esta civilización extinta, estaba jugando con fuego. La pregunta era: ¿podrían aprender de su error antes de que fuera demasiado tarde? La capitana Rostova transmitió de inmediato el descubrimiento del monolito y su advertencia a la Tierra. El mensaje fue recibido con incredulidad y escepticismo por parte de la mayoría de los líderes mundiales. La idea de que la Tierra fuera una entidad consciente, capaz de desatar su furia sobre la humanidad, parecía absurda, una fantasía científica. Sin embargo, poco después del regreso del asterisco Aurora asterisco, comenzaron a ocurrir eventos inexplicables en todo el planeta. Terremotos masivos sacudieron ciudades, derrumbando edificios y causando miles de muertes. Volcanes que habían estado inactivos durante siglos entraron en erupción simultáneamente, arrojando cenizas y lava al cielo, oscureciendo el sol y contaminando el aire. Los patrones climáticos se volvieron erráticos y extremos. Sequías prolongadas devastaron las cosechas, mientras que inundaciones torrenciales arrasaron comunidades enteras. Tormentas de una magnitud sin precedentes azotaron las costas, causando daños incalculables. El nivel del mar comenzó a elevarse a un ritmo alarmante, amenazando con sumergir ciudades costeras y desplazar a millones de personas. Al principio, los científicos intentaron explicar estos eventos como fluctuaciones naturales, como parte de un ciclo geológico a largo plazo. Pero pronto se dieron cuenta de que algo mucho más profundo y perturbador estaba sucediendo. La intensidad y la frecuencia de los desastres naturales estaban aumentando exponencialmente, superando cualquier explicación racional. Los sismólogos detectaron patrones inusuales en la actividad sísmica, ondas que parecían emanar del núcleo de la Tierra, como si el planeta estuviera respirando o gimiendo de dolor. Los vulcanólogos observaron cambios extraños en la composición de la lava, indicando que el magma provenía de profundidades inusuales. Los climatólogos registraron aumentos repentinos en la temperatura global, impulsados por factores que no podían explicar. La evidencia era innegable: la Tierra estaba despertando. La Gea, la entidad consciente que residía en el núcleo del planeta, estaba respondiendo a la profanación de la humanidad, desatando su furia sobre la civilización que se había atrevido a perturbar su equilibrio. Las advertencias de las razas extintas y el monolito de Epsilon Eridani se habían hecho realidad. El pánico se extendió por todo el mundo. Los gobiernos declararon estados de emergencia, movilizaron ejércitos y evacuaron ciudades costeras. Los científicos trabajaron frenéticamente para comprender la naturaleza de la amenaza y encontrar una forma de detenerla. Pero la Tierra era demasiado poderosa, demasiado antigua, demasiado sabia para ser controlada por la tecnología humana. La humanidad se enfrentaba a una catástrofe global, a la furia de un planeta vengativo. En medio del caos y la desesperación, un pequeño grupo de científicos, liderado por la doctora R. Stone, una astrofísica que había dedicado su vida al estudio de la actividad solar y los campos magnéticos planetarios, hizo un descubrimiento asombroso. La doctora Thorne, junto con su equipo, notó una correlación inusual entre la actividad geológica de la Tierra y una alineación planetaria que estaba ocurriendo en el sistema solar.
Marte, Júpiter y Saturno se estaban alineando en una configuración particular, creando una resonancia gravitacional que afectaba a la Tierra de una manera que nunca antes se había observado. La doctora Thorne teorizó que esta alineación estaba actuando como un disparador, amplificando la energía de la Gea y desatando su furia. Inicialmente, su teoría fue recibida con escepticismo por la comunidad científica. Pero a medida que la actividad terrestre se intensificaba, más y más científicos comenzaron a prestar atención a sus hallazgos. La doctora Thorne presentó sus datos en una conferencia internacional, mostrando gráficos y simulaciones que demostraban la conexión entre la alineación planetaria y los desastres naturales. Argumentó que la Tierra no era simplemente un planeta aislado, sino parte de una red cósmica interconectada. La Gea, la entidad consciente que residía en el núcleo del planeta, estaba respondiendo a un evento cósmico, como si estuviera sintonizada con el ritmo del universo. La alineación planetaria estaba perturbando ese ritmo, desestabilizando el equilibrio de la Gea y desatando su furia. La doctora Thorne propuso que la única forma de detener la catástrofe era interrumpir la conexión cósmica, encontrar una forma de mitigar el efecto de la alineación planetaria. Sugirió lanzar una serie de satélites equipados con generadores de campos magnéticos para contrarrestar la resonancia gravitacional. Era una medida desesperada, una apuesta arriesgada, pero era la única esperanza que tenían. Los líderes mundiales, acosados por la creciente crisis, aprobaron el plan de la doctora Thorne. Se movilizaron recursos masivos para construir y lanzar los satélites. Científicos e ingenieros de todo el mundo trabajaron juntos, superando diferencias políticas y culturales, unidos por un objetivo común, salvar a la humanidad de la destrucción. Mientras los satélites se preparaban para el lanzamiento, la actividad terrestre continuó intensificándose. Terremotos aún más poderosos sacudieron el planeta, volcanes aún más grandes entraron en erupción y tormentas aún más feroces azotaron los océanos. La Tierra parecía estar decidida a borrar a la humanidad de su superficie. La carrera contra el tiempo había comenzado, una lucha desesperada para interrumpir la conexión cósmica y apaciguar la furia de la Gea. Mientras los satélites se preparaban para su lanzamiento, la doctora Thorne, junto con un pequeño equipo de científicos, realizó un descubrimiento aún más sorprendente. La Tierra no era simplemente un planeta con una entidad consciente en su núcleo, sino una entidad consciente en sí misma, un ser vivo gigante que había estado dormido durante eones. Analizando los datos sísmicos, volcánicos y climáticos, encontraron patrones que no podían explicarse por la simple actividad geológica. Los patrones sugerían una forma de comunicación, un lenguaje sutil que la Tierra estaba utilizando para expresar su dolor y su ira. La doctora Thorne se dio cuenta de que las razas extintas no habían despertado simplemente la furia de la Tierra, sino que la habían despertado a la Tierra misma. Al intentar explotar sus recursos sin control, al contaminar su atmósfera y al alterar su equilibrio ecológico, habían perturbado el sueño de un gigante, provocando una respuesta catastrófica. El monolito de Epsilon Eridani había revelado parte de la verdad, pero no toda. La Gea no era simplemente una fuente de energía, sino la conciencia colectiva del planeta, la suma total de toda la vida y la energía que lo habitaban. Y la Tierra, como un ser vivo gigante, tenía sus propios instintos, sus propios deseos, su propio sentido de supervivencia. Las razas extintas habían intentado dominar a la Tierra, controlarla, usarla para sus propios fines. Y al hacerlo, habían despertado su ira, desencadenando una respuesta que las había borrado de la existencia. La humanidad, al seguir el mismo camino, estaba a punto de sufrir el mismo destino. La doctora Thorne comprendió que la única forma de salvar a la humanidad no era simplemente interrumpir la conexión cósmica, sino comunicarse con la Tierra, comprender sus necesidades y encontrar una forma de coexistir en armonía. Era una tarea monumental, un desafío que parecía imposible de superar. Pero la doctora Thorne se negó a rendirse. Sabía que la humanidad tenía que aprender de los errores del pasado, que tenían que cambiar su forma de pensar y su forma de vivir. Tenían que dejar de ver a la Tierra como un recurso para ser explotado y empezar a verla como un ser vivo que merecía respeto y cuidado. La supervivencia de la humanidad dependía de ello. La Tierra se convulsionaba. Los terremotos,
Las erupciones volcánicas y las tormentas se sucedían sin cesar, devastando ciudades y comunidades enteras. Las líneas de comunicación se interrumpieron, el transporte se paralizó y el orden social comenzó a desmoronarse. La humanidad se enfrentaba a una catástrofe global de proporciones inimaginables. En medio del caos, la lucha por la supervivencia se intensificó. Las personas luchaban por comida, agua y refugio, a menudo recurriendo a la violencia y la desesperación. Los gobiernos, abrumados por la magnitud de la crisis, luchaban por mantener el control y proporcionar ayuda a los necesitados. Los científicos e ingenieros trabajaban incansablemente para lanzar los satélites de la doctora Thorne, pero las condiciones climáticas extremas y la constante actividad sísmica dificultaban la tarea. Las plataformas de lanzamiento fueron destruidas por terremotos y tsunamis, y los satélites fueron dañados por tormentas eléctricas y erupciones volcánicas. A pesar de los obstáculos, lograron lanzar varios satélites al espacio. Los satélites comenzaron a generar campos magnéticos, intentando contrarrestar la resonancia gravitacional de la alineación planetaria. Pero era demasiado pronto para saber si la medida tendría éxito. Mientras tanto, la doctora Thorne, junto con un equipo de lingüistas, biólogos y geólogos, intentaba comunicarse con la Tierra. Analizaron los patrones sísmicos, volcánicos y climáticos, buscando pistas sobre el lenguaje de la Tierra. Intentaron encontrar una forma de expresar su arrepentimiento por los errores del pasado y su deseo de coexistir en armonía. Utilizaron ondas de radio, señales acústicas y campos magnéticos para transmitir mensajes a la Tierra. Les dijeron a los volcanes que dejaran de erupcionar, a los terremotos que se detuvieran y a las tormentas que se calmaran. Les prometieron que la humanidad cambiaría su forma de vivir, que dejarían de explotar los recursos del planeta y que empezarían a proteger su equilibrio ecológico. Pero la Tierra no respondió. Los terremotos, las erupciones volcánicas y las tormentas continuaron, implacables e imparables. La humanidad parecía estar condenada a la extinción, víctima de su propia arrogancia y falta de previsión. La lucha por la supervivencia se había convertido en una batalla desesperada contra un planeta vengativo, una batalla que parecía imposible de ganar. A pesar del caos y la desesperación, la doctora Thorne y su equipo se negaron a renunciar a la esperanza. Estaban convencidos de que la clave para apaciguar a la Tierra radicaba en comprender la naturaleza de su conciencia. Si podían descifrar el lenguaje de la Tierra, si podían entender sus necesidades y deseos, tal vez podrían encontrar una forma de coexistir en armonía. Inspirándose en las ruinas de Epsilon Eridani, estudiaron los registros del monolito, buscando pistas sobre cómo la civilización extinta había intentado comunicarse con su planeta. Descubrieron que habían utilizado una combinación de tecnología avanzada y prácticas ancestrales, intentando conectar con la Gea a través de la meditación, la música y los rituales. La doctora Thorne y su equipo decidieron adoptar un enfoque similar. Construyeron cámaras de resonancia, utilizando campos magnéticos y ondas acústicas para amplificar su propia conciencia y sintonizar con la de la Tierra. Meditaron durante horas, intentando conectar con la Gea a un nivel profundo y personal. También buscaron la ayuda de culturas indígenas de todo el mundo, comunidades que habían vivido en armonía con la naturaleza durante siglos. Aprendieron sobre sus tradiciones, sus rituales y sus creencias, descubriendo que compartían una profunda conexión con la Tierra, una comprensión intuitiva de su lenguaje. Poco a poco, comenzaron a comprender la naturaleza de la conciencia terrestre. Se dieron cuenta de que no era una entidad monolítica, sino una red compleja de interconexiones, un ecosistema global de vida y energía. La Tierra no era simplemente un planeta, sino un ser vivo gigante, con sus propios instintos, sus propios deseos y su propio sentido de supervivencia. Comprendieron que la clave para apaciguar a la Tierra no era simplemente interrumpir la conexión cósmica o transmitir mensajes de arrepentimiento, sino cambiar la forma en que la humanidad vivía en el planeta. Tenían que dejar de explotar sus recursos, de contaminar su atmósfera y de alterar su equilibrio ecológico. Tenían que aprender a vivir en armonía con la naturaleza, a respetar su poder y a cuidar su bienestar. La doctora Thorne y su equipo creían que la esperanza de la humanidad residía en la comprensión, en la capacidad de aprender de los errores del pasado y de construir un futuro más sostenible y armonioso. A medida que la doctora
Thorne y su equipo profundizaban en la comprensión de la conciencia terrestre, descubrieron una verdad inquietante: para restablecer el equilibrio y calmar a la Tierra, era necesario un sacrificio. La Gea, la conciencia colectiva del planeta, exigía una compensación por los siglos de explotación y abuso. El monolito de Epsilon Eridani había insinuado esta necesidad, pero la civilización extinta no había estado dispuesta a hacer el sacrificio necesario. Habían intentado apaciguar a la Gea con tecnología y rituales, pero sin abordar la causa raíz de su ira, la arrogancia y la codicia de su propia especie. La doctora Thorne comprendió que la humanidad debía ofrecer algo de valor incalculable, algo que demostrara su arrepentimiento y su compromiso con un futuro más sostenible. ¿Pero qué podría ser lo suficientemente significativo para calmar la furia de un planeta vengativo? Después de mucha reflexión, la doctora Thorne llegó a la conclusión de que el sacrificio debía ser personal y significativo. No podía ser un sacrificio material, como la destrucción de armas o la renuncia a la tecnología. Tenía que ser un acto de entrega, una demostración de humildad y compasión. La doctora Thorne propuso que alguien se ofreciera voluntariamente para fusionarse con la Gea, para convertirse en parte de la conciencia colectiva de la Tierra. Esta persona serviría como un puente entre la humanidad y el planeta, transmitiendo los mensajes de arrepentimiento, comprensión y esperanza. La propuesta fue recibida con sorpresa y consternación. La idea de sacrificar a un ser humano para apaciguar a la Tierra parecía bárbara y cruel. Pero la doctora Thorne argumentó que era la única forma de salvar a la humanidad de la extinción. Si nadie estaba dispuesto a hacer el sacrificio, la Tierra. Sorprendentemente, hubo voluntarios. Individuos de todas las razas, culturas y orígenes se ofrecieron para unirse a la Gea, para servir como puente entre la humanidad y la Tierra. Después de un riguroso proceso de selección, se eligió a una joven llamada Anya Sarma. Anya era una bióloga que había dedicado su vida al estudio de los ecosistemas y la conservación de la naturaleza. Anya se sometió a un procedimiento complejo y delicado, utilizando tecnología avanzada y rituales ancestrales para fusionar su conciencia con la Gea. El proceso fue doloroso y peligroso, pero Anya se mantuvo firme, impulsada por su amor por la Tierra y su deseo de salvar a la humanidad. Cuando la fusión se completó, un silencio repentino y profundo se extendió por todo el planeta. Los terremotos cesaron, los volcanes dejaron de erupcionar y las tormentas se calmaron. La Tierra, como si hubiera respirado profundamente, entró en un estado de paz y tranquilidad. La catástrofe había terminado. La humanidad había sobrevivido, pero a un precio terrible. Millones de personas habían muerto, ciudades enteras habían sido destruidas y el mundo había cambiado para siempre. Pero también había surgido algo nuevo, una nueva comprensión de la relación entre la humanidad y la Tierra. Después de la catástrofe, la humanidad aprendió a vivir en armonía con la Tierra. Reconocieron su poder y respetaron su conciencia. Abandonaron la explotación descontrolada de los recursos naturales y adoptaron prácticas sostenibles que protegían el equilibrio ecológico. Construyeron ciudades ecológicas, utilizando energía renovable y materiales reciclados. Crearon reservas naturales, protegiendo la biodiversidad y restaurando los ecosistemas dañados. Desarrollaron tecnologías que limpiaban la atmósfera, purificaban el agua y revitalizaban el suelo. La humanidad también aprendió a escuchar a la Tierra, a interpretar su lenguaje y a responder a sus necesidades. Consultaron a Anya, que ahora era parte de la Gea, para obtener orientación y sabiduría. Siguieron sus consejos, aprendiendo a vivir en equilibrio con la naturaleza y a cuidar su bienestar. La humanidad había comenzado un nuevo capítulo en su historia, un capítulo de respeto, armonía y coexistencia pacífica con la Tierra. La historia de la Tierra, la advertencia de las razas extintas y el sacrificio de Anya Sarma se convirtieron en leyendas, contadas y recontadas a través de las generaciones. La humanidad nunca olvidó la lección aprendida, la importancia de la humildad ante la naturaleza y las consecuencias de ignorar las señales del universo. Las ruinas de las antiguas ciudades, devastadas por la furia de la Tierra, se conservaron como monumentos a la arrogancia y la falta de previsión. Se erigieron museos y centros educativos para enseñar a las nuevas generaciones sobre la historia de la catástrofe y la importancia de la sostenibilidad.
La humanidad también aprendió a escuchar a las estrellas, a interpretar las señales que llegaban del cosmos. Se establecieron observatorios y centros de investigación para monitorear la actividad solar, las alineaciones planetarias y otros fenómenos cósmicos que pudieran afectar a la Tierra. La flota estelar humana, antes enfocada en la exploración y la expansión, cambió su misión para proteger a la Tierra y preservar su equilibrio ecológico. Las naves patrullaban el sistema solar, buscando amenazas potenciales y monitoreando la actividad de otros planetas. La humanidad también estableció contacto con otras civilizaciones, compartiendo su historia y su sabiduría. Advirtieron a otras razas sobre los peligros de la explotación descontrolada y la importancia de respetar la naturaleza. Se unieron a otras civilizaciones en un esfuerzo común para proteger el universo y preservar la vida. La Tierra, ahora en paz y armonía, floreció como nunca antes. Los ecosistemas se recuperaron, la biodiversidad se multiplicó y la atmósfera se limpió. La humanidad vivió en un mundo de abundancia y prosperidad, pero siempre consciente del poder y la fragilidad de su hogar. La historia de la Tierra sirvió como una advertencia para toda la galaxia, un recordatorio de que la arrogancia y la codicia pueden llevar a la destrucción, pero que la humildad, la comprensión y el respeto pueden conducir a la armonía y la coexistencia pacífica. La Tierra, una vez un planeta aparentemente tranquilo, ahora era un faro de esperanza, una prueba de que incluso después de la catástrofe, un nuevo comienzo es posible. La clave, sin embargo, radica en aprender a escuchar las señales, en reconocer la conciencia que reside en el corazón de la naturaleza y en vivir con humildad en el vasto e interconectado universo.